Varias novedades desde el punto de vista económico aparecen el día de hoy y también comenzaron a surgir el día de ayer porque estuvo conversando Axel Kicillof, estuvo en el canal América 24, tuvo varios cruces con algunos periodistas, tuvo muchas definiciones polémicas, habló del impuesto a las ganancias, habló también de todo lo que tiene que ver con las dificultades económicas, habló del cepo, habló del dólar, habló de varias cosas y en casi todas las definiciones tuvo posiciones polémicas, al menos. Ahora vamos a conversar cada una de ellas con Ismael. Y también tiró sobre la mesa un viejo debate que hay con respecto a los alquileres. Naturalmente, luego de una pregunta sobre la dificultad que tiene un argentino para conseguir vivienda, ya sea a través del crédito, a través de la idea de comprar una vivienda o incluso la idea de alquilar, se hace cada vez más difícil, está todo cada vez más caro y decía que Kicillof agitó una vieja polémica que es la de cobrar un impuesto a las propiedades ociosas, cobrar un impuesto a las propiedades vacías para que el Estado de alguna manera regule los alquileres. Pero bueno, vamos por parte, Ismael. Hablemos primero de los cruces que tuvo con respecto, por ejemplo, al impuesto a las ganancias. Claro, bueno, el cruce tenía que ver con la cantidad de gente que está involucrada o está afectada dentro del impuesto a la ganancia. Kicillof varias veces le decía al periodista que efectivamente en la Argentina solamente, dice Kicillof, el 10% de los trabajadores en relación de dependencia están alcanzados por el impuesto a la ganancia. Eso sería aproximadamente 1 millón de personas. Sobre ese tema hay que hacer varias precisiones. Primero, además de los trabajadores en relación de dependencia, también los jubilados están alcanzados por el impuesto a la ganancia, cosa que el ministro no dio la cifra. Y además ahí se calcula otro 500.000 de autónomos que también están afectados por el impuesto a la ganancia. Con lo cual, lo que se llama personas físicas, posiblemente estemos hablando de más de 1,5 millones de personas y no de solamente 1 millón, porque 1 millón en principio se referiría a los asalariados. Ahora, ¿cuál es el tema en debate? El tema en debate no es solamente la cantidad de gente que paga impuestos a la ganancia, sino el hecho de que año tras año el peso de ganancias sobre el salario está creciendo de manera muy pero muy fuerte, porque el gobierno, insistimos y lo decimos 20.000 veces, pero hay que machacarlo porque parece ser que el ministro no entiende o no quiere responder ese tema, no se actualizó el mínimo no imponible de acuerdo a la inflación o a los salarios, y además las escalas sobre las que se aplican las alícuotas están congeladas hace 15 años. Increíble. Y eso lleva a que apenas vos estás alcanzado por el impuesto a la ganancia, en lugar de pagar la tasa más baja, que sería del 9%, ya estás en la tasa más alta del 35%. Con lo cual un impuesto progresivo se transforma en regresivo, porque un trabajador termina pagando la misma tasa que un tipo multimillonario, claro, lo cual es una aberración desde el punto de vista de lo que se llama la progresividad del impuesto. Cuenta siempre, para mostrar un ejemplo práctico de esto que bien explica Ismael, Sergio Palazzo, de la bancaria, que dice, un tipo que entra como cajero rápidamente está pagando la misma alícuota que el gerente del banco, ¿no? Sí, y eso es una distorsión, por supuesto, absoluta y que genera muchísimas dificultades en la economía en general. Pero te pregunto, ayer Kicillof, casi que de manera amenazante al responderle al periodista, dijo, bueno, si quieren vengan a mi oficina que yo les muestro la lista uno por uno de los tipos que pagan ganancias en la República Argentina. Sí. Eso no se puede hacer, ¿o sí? ¿No bueno, mira, ese es un punto, te explico cómo es la cosa, ese es un punto también controvertido. ¿Por qué motivo? Porque la ley de impuestos tiene el artículo 101 que dice que las declaraciones juradas, informes, etcétera, están amparadas, son secretos, quedando los magistrados, funcionarios, empleados judiciales, etcétera, etcétera, a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llega a su conocimiento. ¿Está claro? Eso lo dice la ley de impuestos en el artículo 101. Lo que sucede es que en el año 2009 la AFIP sacó una disposición que sería una suerte de reglamentación de ese artículo de la ley, del artículo 101. Y te leo porque rápidamente dice ahí, dice así: estas son las pautas a aplicar en materia de secreto fiscal, dice la disposición de la AFIP, y coloca lo siguiente: no están alcanzados por el secreto fiscal los datos de tipo administrativo, a saber, apellido y nombres, denominación o razón social, clave única de identificación tributaria, el CUIT,
domicilio, código postal, tipo de actividad, impuestos en los cuales un contribuyente está inscripto, siempre que no comprenda información de contenido patrimonial de cualquier naturaleza. Quiere decir lo siguiente: de esta disposición, que vuelvo a señalar, no es que está en la ley, es una regulación, es una reglamentación, como lo podemos llamar de esta, dice lo siguiente: yo puedo dar el nombre, yo digo, Diego Leuco paga ganancias. No puedo decir cuánto. No puedo decir cuánto. Ni sobre Diego qué bienes. Leuco paga bienes personales, pero no puedo decir cuántos de los bienes personales vos declaraste. 1.500.000, lo que sea. Se ampara en esto. Hay tributaristas que dicen que esto es un exceso en la reglamentación que viola el espíritu de la ley del artículo 101. Esto no fue llevado a la justicia, claro, me parece, y por lo tanto tendría que ir a la justicia y la justicia declarar la inconstitucionalidad de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Kicillof? Dice, yo tengo la lista. Él la tiene, ¿por qué? Porque la AFIP depende del Ministerio de Economía. Claro. Entonces, digamos, uno dice, bueno, en la jerarquía está bien que lo puede llegar a tener. ¿Puede mostrar esa lista al funcionario? Bueno, hay un conjunto de tributaristas y dice no por el secreto fiscal. Desde los funcionarios dicen no, mientras yo no revele los datos patrimoniales de ingresos o de lo que paga de impuesto, yo puedo dar el nombre y el nombre y apellido, el número de CUIL y todo lo demás. Bueno, está muy bien, está opinado el asunto, como digamos, parece opinado. De todas maneras, evidentemente, vuelvo a señalar, el fondo de la cuestión sigue siendo el otro tema. Totalmente. Porque la pregunta original del periodista, tuve oportunidad de escucharlo, decía que el peso de ganancia es tan grande que un trabajador no tiene capacidad de ahorro, porque esa capacidad de ahorro se la está comiendo el impuesto a la ganancia. Claro. Y entonces si quiere acceder a una vivienda, le cuesta mucho más porque gana un poquito más que el resto, pero pácate, lo agarra el impuesto a la ganancia y con una tasa altísima del 35% cuando debía estar alcanzado quizás el mismo trabajo. O sea, en realidad el que altera el impuesto a la ganancia es el gobierno desde el momento en que no actualiza los parámetros del impuesto. Entonces todo el mundo estaría pagando el impuesto de acuerdo a la propia estructura del impuesto y no como el gobierno está haciendo, de que al no ajustar esto, no ajustar lo otro, esto lo ajusta menos y todo lo demás, se queda con un ingreso extra a expensa de ¿quién? Del trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer horas extras, entonces tengo que hacer el cálculo. Me conviene hacer horas extras porque me va a pagar más la empresa porque está el recargo, pero si hago horas extra, eso me va a estar alcanzado por una tasa del 35%. Bueno, entonces quizá no me conviene tanto, hay un desincentivo también por ese lado, o hay un desincentivo también a que si vos tenés un segundo empleo, y bueno, trato de meterlo en negro porque si no declaro, me agarra con una tasa. Empujas a la informalidad, empujas a la informalidad. De hecho, en muchas empresas hay gente que prefiere que no le aumenten porque eso le genera mayores cosas. Entonces tienen que decir, bueno, aumentame un poquito en blanco, un poquito en negro y se empiezan a generar este tipo de distorsiones. Esas son las cosas. No puede un cajero tributar lo mismo que un gerente. Eso fue las cosas que el ministro no respondió y todo quedó centrado en esta cuestión si puede revelar o no los nombres con esta disposición que me parece que es bastante controvertida. Es del año 2009, está firmada por Ricardo Echegaray, donde le da atribuciones o se dan atribuciones el gobierno sobre un tema que, insisto, los tributaristas son muy cerrados en este aspecto. Ellos dicen, secreto fiscal es secreto fiscal, no tiene que dar a conocer nada. Esta disposición lo autoriza a todos los funcionarios a poder revelar los nombres sin la situación patrimonial. Muy bien, en un ratito vamos a hablar también sobre este tema de los alquileres porque fue una cosa que se metió también en la discusión y sobre todo de lo que dijo ayer la UIA. Vamos a conversar porque se habla de que casi se cerraron 1000 industrias. Casi 1000 industrias se cerraron, digamos, en paralelo a todo esto que estamos discutiendo, al impuesto a las ganancias, a la situación del dólar, etcétera, 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 y estas cosas que el ministro no quiere comentar. Ocurre también que hay industrias que han cerrado en el último tiempo.